vamos a hacer un aplique de monito para decorar amigurumis. Comenzamos haciendo un anillo mágico. Bueno, ahí sostenemos el anillo. Ahora no se cuenta, hace como punto, hacemos 3 cadenitas, 1, 2, 3, y vamos a hacer dentro del anillo 3 puntos altos dobles. Hacemos 2 lazadas y vamos sacando 1, 2, 3, otra vez 2 lazadas, ingresamos al anillo, sacamos 1, 2, 3, 2 lazadas, ingresamos al anillo, 1, 2, 3. Hasta ahora tenemos las 3 cadenitas y los 3 puntos altos dobles. Vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2, 3, y vamos a unir con el centro del anillo con un punto deslizado. Ingresamos y hacemos un punto deslizado. Acá podemos ir ajustando así con la mano y cerrando un poquito el anillo. Y ya tenemos la primera mitad del monito. Ahora, para continuar, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y lo mismo que hicimos de este lado, hacer 3 puntos altos dobles, hacemos 2 lazadas, ingresamos al anillo, sacamos y otra vez 2 lazadas, ingresamos al anillo y sacamos hasta acá, ajustamos un poquito, tenemos la otra mitad, 3 cadenitas, 3 puntos altos dobles, y ahora terminamos haciendo 3 cadenitas y un punto deslizado dentro del anillo. Ahora sí vamos a tener que ajustar para que tome forma. Ajustamos bien con esta hebita suelta. Y dejamos un poco de hilo antes de sacar el hilo. Vamos a hacer una cadenita y tiramos. Ahí ajustamos bien, o sea, ajustamos el hilo con el que tejíamos y el hilo del anillo mágico. Entonces, o bien este hilito del anillo mágico lo podemos perder por atrás, o si no lo podemos atar con el otro, pero en este caso lo voy a perder por atrás. Así que cortamos. Y con el hilito que veníamos tejiendo que quedó, vamos a envolver el monito. También lo vamos a enhebrar, este hilo, y lo vamos como ajustando por atrás. Es ideal que quede bien ajustadito para poder después atar o coser al muñequito. O sea, una vez lo tenemos así, ya lo podemos unir a la pieza de tejido, a la pieza del amigurumi. Les muestro algunos ejemplos donde usé el moñito. Por ejemplo, en esta conejita, el moñito está
cosido a la cabecita. Después también en este sonajeo, por ejemplo en este perrito. Y bueno, así lo pueden usar para aplicar en diferentes amigurumis. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias.